Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos. Bueno, mientras se van incorporando el resto de asistentes, que ha habido un pequeño problema ya con la convocatoria, con la hora, pero bueno, creo que se ha mandado una notificación y estaba en el mensaje indicado que era ahora a las 4 de la tarde. Nada, daros la bienvenida a esta masterclass en la que se va a tratar un tema que desgraciadamente está de bastante actualidad, que es el incremento de la patología psiquiátrica en urgencias pediátricas, en concreto los últimos 10 años. Nuestro ponente es Santiago Meintegui. Él es codirector del Máster de Urgencias Pediátricas y además es jefe de sección de formación e investigación en el Servicio de Urgencias de Pediatría en el Hospital de Cruces. Nada, como en otras ocasiones, por si acaso para los que no hayáis podido asistir a alguna masterclass previa, vamos a desarrollar, se va a desarrollar este tema, va a desarrollar la charla el doctor Meintegui y al final de la misma vamos a dejar un espacio para poder plantear posibles dudas. Cualquier cuestión que quieran trasladar la pueden tratar o la pueden trasladar a través del chat y ya digo, al final haremos una mesa redonda para poder comentar todos estos aspectos y sin más, doy paso al doctor Meintegui y empezamos. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un placer eh, poder dirigirme a todos vosotros. Bueno, buenas tardes aquí, quizás buenos días en Sudamérica y en Centroamérica. Y probablemente alguno se preguntará, pues, ¿por qué hemos decidido incluir esta masterclass de incremento de la patología psiquiátrica en urgencias pediátricas en el último decenio? Para nosotros, sinceramente, siendo esta la tercera edición del máster, lo más sencillo es repetir las masterclass que hemos tenido en otras ocasiones, ¿no? Pero nos parecía que una persona que está haciendo un máster de urgencias pediátricas tiene que estar también al corriente de lo que está pasando. La urgencia pediátrica es también un termómetro social. Muchas veces cosas que suceden en la sociedad tienen un reflejo muy temprano en lo que es los servicios de urgencias pediátricos. Y en este caso también está siendo así. Y este incremento de la patología psiquiátrica que estamos viendo, sobre todo en los países más avanzados, yo pienso que tiene que tener un lugar especial en un máster de urgencias pediátricas para personas que están, pues, realizando este máster. Entonces, dicho esto, pues vamos a ello. Sí, perfecto, ahí vamos. Bien. Hace unos días, en urgencias, atendí a una niña de 11 años previamente sana, según lo que decía la familia, la cual 90 minutos antes de acudir había ingerido voluntariamente 4 comprimidos de 1 gramo de amoxicilina, es decir, 4 gramos de amoxicilina, y 9 comprimidos de 400 miligramos de ibuprofeno, 3.600 miligramos. Esta niña se lo dijo a una amiga y la amiga avisa a la madre, afortunadamente. Bien, cuando la madre, pues lo que hace, pues, lógicamente, es acudir a un servicio de urgencias pediátrico como el nuestro. Entonces, en urgencias de pediatría, pues el pediatra que atiende a esta niña, pues, como en todos los casos, inicialmente evalúa fisiológicamente a esta niña, hace un triangulación pediátrico que es normal, no tiene alteración de la apariencia, no tiene esfuerzo respiratorio aumentado, no tiene un compromiso circulatorio. A continuación hace el ABCDE y en el ABCDE, pues bueno, se da cuenta que no tiene que tomar ninguna medida especial para estabilizar fisiológicamente a esta niña. Pero es obviamente una niña que le preocupa. Eh, de tal manera que este pediatra, con las cosas que le ha contado la niña y le ha contado la familia, decide dar una serie de órdenes a la enfermería, que es: vamos a monitorizar a esta niña, vamos a conseguir un acceso venoso y vamos a sacar unas pruebas, incluyendo tóxicos, drogas de abuso. Bien. Y luego, pues procederé, pues, según se están haciendo estas cosas, a hacer una anamnesis y una exploración física más detallada. ¿Por qué hace esto el pediatra? Porque ese es un paciente de un riesgo muy importante. Eh, es una niña de 11 años, que ha tenido una ideación suicida y que ha hecho un intento de suicidio y que tampoco puede estar uno seguro de que haya tomado exactamente lo que está contando y no haya tomado otras cosas. Bien. Según la enfermera empieza a monitorizar y coger la vía,
el pediatra tiene tiempo en detenerse más tiempo con esta niña y no refieren ni la familia ni la niña a ningún intento autolítico previo, pero la niña se refiere que está dándole vueltas en el último mes por problemas que tiene en el colegio. No había referido previamente en casa dicha intención, la actuación de la niña es anodina y el pediatra decide que, bueno, que es bueno que le vea al psiquiatra. El psiquiatra acude a urgencias y el psiquiatra, a través de la anamnesis, identifica un problema, una problemática relacional de esta niña con su grupo de amigos. Una compañera de clase suele verbalizar ideas de muerte y realiza gestos autolíticos. Y la paciente ha considerado seriamente la sobreingesta y lleva 2 meses dándole vueltas. Y dice que no se arrepiente en absoluto de lo que ha hecho. Bien, el pediatra y el psiquiatra se reúnen y, bueno, lógicamente, pues se dan cuenta de que la paciente no realiza ninguna crítica del gesto que ha realizado, persisten las ideas de muerte, la seguridad no está garantizada y se decide que esta niña se quede en urgencias de pediatría. ¿Por qué se queda en urgencias de pediatría? Porque el psiquiatra considera que es una niña que tiene que ingresar, pero nuestro hospital, a pesar de ser un hospital, el hospital más importante de lo que es la comunidad autónoma vasca, no dispone de camas para hospitalización psiquiátrica infantil. Y estos niños son ingresados en un hospital que se encuentra a 10 kilómetros. Bien, pues se queda en urgencias, pasa la noche y al día siguiente no hay camas en el hospital de referencia para patología psiquiátrica. Y ya lo decía el famoso, la película, por poner un mínimo toque de humor a esta charla que es bastante triste, en mi opinión. Un hospital es un sitio muy grande donde muchas veces no encontramos camas. Y efectivamente no había camas en el hospital en donde ingresan estos niños. Con lo cual, al final, pues se acuerda un manejo domiciliario con la familia y un seguimiento psiquiátrico estrecho. Os recuerdo que se trata de una niña de 11 años. Bien, si uno bucea en Internet y busca patología psiquiátrica y además si uno busca en pues, webs de referencia, como puede ser la Organización Mundial de la Salud, pues bueno, te dicen que en todo el mundo 1 de cada 7 jóvenes entre 10 y 19 años padece algún tipo de trastorno mental, ¿no? Y que es una importante carga mundial de morbo y mortalidad en este grupo. Y a poco que uno bucee, no en la página de la OMS, sino en otras páginas, pues esto es una problemática que está más acusada en países con más recursos económicos y más avanzados, ¿no? También te dice la OMS que la mitad de los trastornos mentales aparecen antes de los 18 años y que la depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento se encuentran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad en los adolescentes. En la OMS pone cifras también que aparecen reflejadas en esta tabla, pero que probablemente sean más bajas que las cifras que al menos estamos manejando en nuestro medio donde el porcentaje, por ejemplo, de universitarios que están tomando medicación es simplemente inaceptable para una sociedad avanzada. Bien, hace 3 o 4 días atiendo a... Estos son casos de verdad, bueno, como todos los que estáis atendiendo vosotros. Una niña de 12 años que acude tras haber ingerido ibuprofeno 600 miligramos, ¿eh? 15 comprimidos hace 24 horas y 14 comprimidos unas horas antes de llegar a urgencias. Una niña de 12 años. Bien, claro, cuando uno... Tengo que ponerme el reloj, que yo se me va... Cuando uno busca en Internet las causas de esto, ¿eh? De este incremento que se está viendo a nivel mundial de la patología psiquiátrica en la adolescencia y en los niños, pues se hablan de diferentes cosas, ¿no? Primero, cambios sociofamiliares, ¿no? Pues hay nuevos modelos familiares que pueden tener influencia en que esto se incremente, el individualismo, las nuevas tecnologías, porque todo el mundo, cuando a uno le pregunta, cuando esto presenta en reuniones científicas, como lo hemos hecho, pues hay un comentario muy habitual, esto es por los móviles, ¿no? Te dicen, esto es por los móviles. Ah, pues yo no lo sé, no lo sé. Pero sí es verdad que mucha gente lo achaca a las nuevas tecnologías. La migración, el desarraigo, el estrés ambiental, la incertidumbre económica,
También se habla de la pandemia. La pandemia tuvo un efecto brutal, brutal en los servicios de urgencias pediátricos, en la sociedad, en todo, ¿no? Y a pesar de que está totalmente olvidado, pues, esa es mi opinión, eh, el impacto que tuvo fue brutal, ¿no? Entonces, hay gente que dice que probablemente la pandemia puede ser un catalizador de un trastorno de un problema que ya existía, ¿no? Habiendo más estrés, aislamiento, disfunción familiar. También se habla de que, bueno, pues también hay más conciencia. Oye, pues igual se diagnostican más porque estamos más concienciados. Puede ser, puede ser. También se habla de que hay más visitas en urgencias porque la atención primaria y la especializada pueden estar saturadas. Recuerden que el hospital de referencia pues, no tenía camas en ese momento, ¿no? Y entonces la urgencia hospitalaria se usa como espacio de contención, ¿no? Bien, sea por lo que fuera, sea por lo que fuera, esto es una cosa que está pasando, ¿eh? Y a diferencia de este coche que es nuevo, esto no es nuevo. Esto no es nuevo, y un pediatra de urgencias tiene que abrir un poco los ojos también. ¿Y por qué digo que esto no es nuevo? Porque nosotros hace ya un par de años, eh, yo tengo la fortuna de coordinar el Observatorio Toxicológico de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría y publicamos en Anales de Pediatría un artículo en el cual participaban 43 servicios de urgencias pediátricas, ¿no? Y donde analizábamos el incremento de las intoxicaciones voluntarias con fin suicida en los servicios de urgencias pediátricos en España durante la pandemia, ¿no? Entonces, pues ya ven que, bueno, de los 1909 episodios de intoxicación registrados con fin suicida eran el 10%, pero ya verán como no hace falta ser muy listo. Y siempre digo que las cosas, cuando son tan demoledoras, no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta cómo el porcentaje de niños que acudían a urgencias dentro del conjunto de las intoxicaciones que acudían durante la pandemia por una intoxicación con suicida se había multiplicado de forma brutal en la pandemia. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que como somos un observatorio, dices, bueno, pues publicamos esto y decimos, bueno, pues lo lógico es que después de la pandemia esto baje. Y, y estos son datos que no tenemos publicados, son datos que hemos comunicado, pero no están publicados. En esta gráfica pueden ver ustedes, por un lado, en las columnas son los episodios de intoxicación registrados en estos servicios de urgencias pediátricos, y la línea azul que tenemos abajo es los episodios de intoxicación con fin suicida. En un tono rojizo tenemos las diferentes fases de la pandemia y en un tono amarillento la pospandemia. De la misma manera que no hace falta ser muy listo para interpretar la otra gráfica, pues esta pasa igual. Uno se da cuenta cómo en la fase pre-pandemia, pues bueno, los intentos o sea, las consultas por intoxicaciones con fin suicida, pues bueno, era un número relativamente bajo, cómo se incrementa en la pandemia y luego cómo ese incremento no se ha acompañado de una disminución en la pospandemia, que es una cosa tremendamente preocupante y relevante, ¿no? Bien. Además, yo supongo que todos los asistentes desayunarán por la mañana y antes pues uno desayunaba, pues, si tenía suerte de tener el periódico, pero en casa era muy raro tener, pero hoy en día todo el mundo tiene su móvil o su iPad. Y noticias como las que pongo yo aquí es el pan nuestro de cada día en nuestro entorno. ¿Qué es lo que pasa? Yo también lo entiendo, ¿no? Que teniendo otras noticias y teniendo personajes como por ejemplo Donald Trump que tapa todo, pues es difícil que esto aparezca en primera página. Pero esto está en todos los medios, como hay un deterioro, eh, vamos, notable y notorio de la salud mental infantil y adolescente en todo nuestro entorno. Bien, ¿qué pasa? ¿Y por qué pensamos que es bueno que escuchéis estos resultados que os vamos a presentar ahora? Que cuando uno busca series amplias de urgencias pediátricas, de servicios de urgencias pediátricas analizando este problema, pues uno se da cuenta que hay muy pocas series que analicen esto con una línea temporal, ¿no? Entonces dijimos, jo, pues yo creo que es una obligación analizar la evolución del número de consultas por patología psiquiátrica en un servicio de urgencias de pediatría de un hospital potente terciario como es el nuestro y ver sus características, manejo y seguimiento entre 2016 y 2024 para ver si podemos dar un poquito más de luz o
o ver si lo que nos están refiriendo que está sucediendo en algunos sitios del mundo, pues oye, pues vemos que es verdad o no es verdad en nuestro medio, ¿no? Y voy a intentar hacerlo de una forma que no os durmáis. Esta es una hora, por lo menos aquí, muy mala. Supongo que también en Sudamérica tampoco la mejor hora. Pero bueno, habitualmente las horas para las charlas no son buenas en ningún momento. Entonces vamos a intentar hacerlo de una forma de que no sea una turrada de números y que os aburráis en el... Bien. ¿Cómo hicimos el estudio? Pues bueno, es un servicio de urgencias pediátrico. Hicimos un estudio retrospectivo e incluimos niños entre 3 y 14 años, ya que por debajo de los 3 años, los diagnósticos de patología psiquiátrica hay que cogerlos con pinzas. Entonces, metodológicamente decidimos escoger, incluir los niños con un diagnóstico, o sea, niños entre 3 y 14 años, con diagnóstico de salida del servicio de urgencias de la CIE-10 con los códigos entre F01 y F99, que son los trastornos psiquiátricos, y a esto añadimos intoxicaciones con fin suicida. Estos fueron revisados uno a uno, y porque también hay niños con esos códigos diagnósticos que no corresponden a la patología psiquiátrica. Entonces fueron revisados uno a uno, todos los episodios, entre 2016 y 2024. En ese tiempo atendimos 258.669 episodios en urgencias de pediatría, de los cuales 1.166 correspondían a 812 pacientes con patología psiquiátrica. Bien. Esta es la distribución a través de los años de las consultas en urgencias, nuestros servicios de urgencias de pediatría de niños entre 3 y 13 años, donde se ve pues, que es más o menos son unas cifras estables, entre 30 y 35.000, salvo la pandemia, que bueno, ya sabemos todos de sobra qué pasó en la pandemia. Bien, y de nuevo no hace falta ser muy listo cuando los números son tan demoledores, ¿no? Porque si uno añade a ese gráfico previo las consultas por patología psiquiátrica, es muy fácil darse cuenta del incremento tan importante que ha habido de las consultas por patología psiquiátrica en este tiempo. Y además, tampoco hace falta ser muy inteligente para darnos cuenta, esto no empezó en 2020 con la pandemia, esto empezó antes de la pandemia. Para cuantificar esto correctamente, hicimos un modelo de regresión de Poisson y luego analizamos si había sobredispersión o subdispersión de datos para ver si era válido. Y en el caso de sobredispersión, lo que se hace es una regresión binomial negativa, que es lo que presento aquí. Pero que en el fondo lo importante es lo siguiente. En estos últimos 10 años, entre 2016 y 2024, 9 años, ha habido un incremento significativo de forma global de la patología psiquiátrica que ha supuesto un incremento del 10% anual de consultas en nuestro servicio de urgencias pediátrico. De tal manera que se han duplicado las consultas por patología psiquiátrica en nuestro medio. Bien. Dicho de otra manera, ha habido un incremento absoluto. Pasamos de una consulta cada 4.7 días en 2016 a una consulta cada 2.3 días en 2024 y también un incremento relativo. Antes teníamos que ver 393 episodios para ver un episodio de patología psiquiátrica y ahora necesitamos solamente 210 episodios para ver un episodio de patología psiquiátrica. Es decir, hemos tenido un incremento absoluto y un incremento relativo, sin haberse acompañado esto de un entrenamiento adecuado o adaptado de los profesionales que atienden los servicios de urgencias pediátricas. ¿Por qué vienen estos niños a urgencias de pediatría? Bueno, pues los motivos, agrupando los diagnósticos más importantes, fueron los trastornos de ansiedad, 644 pacientes, seguido de alteraciones de conducta, la inmensa mayoría crisis de agresividad, seguido de intento de suicidio, la inmensa mayoría por intoxicaciones y muy lejos los trastornos alimentarios. Y cuando uno analiza de uno en uno estos diferentes trastornos, se da cuenta cómo este incremento ha sido no homogéneo. Los trastornos de ansiedad se han experimentado un incremento del 9.2% anual en estos 9 últimos años. Y cuando uno analiza este grupo de pacientes, porque además uno puede intentar trivializar
esto, pero que una familia vaya por una crisis de ansiedad a urgencias de pediatría por niños menores de 14 años, demuestra que hay un problema muy importante de salud en ese paciente. Cuando vemos los niños que nos consultan por trastornos de ansiedad, vemos como la mayoría son mujeres, como el 50% tienen menos de 12,1 años, como el 50% tiene un seguimiento previo, ya bien sea por psiquiatría, por psicología o por trabajo social, y hasta uno de cada cuatro está recibiendo medicación y aún así acaban yendo a urgencias de pediatría. Todos estos niños que acuden a urgencias de pediatría, en todos ellos se incrementa la tasa de seguimiento por parte de sus profesionales posteriormente y también se incrementa el tratamiento farmacológico que están recibiendo. Bien, cuando analizamos las alteraciones de comportamiento, que son fundamentalmente crisis de agresividad, vemos también un incremento significativo de un 13% anual. Y cuando uno analiza esta población que viene a urgencias de pediatría, se da cuenta que el perfil es distinto. El 70% son chicos, el 50% tienen menos de 11 años y medio. Entonces, digo, para una persona que igual no esté tan habituada a trabajar en urgencias de pediatría, que se ponga en el lugar de trastornos de agresividad que hace que una familia acuda a urgencias de pediatría con su hijo que tiene menos de 11 años y medio. El 87% tiene un seguimiento previo y el 60% tratamiento farmacológico previo. Tratamiento farmacológico en urgencia recibe un 22% y entre un 10 y un 15% de estos niños vienen sujetos en ambulancias medicalizadas o no medicalizadas a los servicios de urgencias de pediatría. Hay montones de consultas que vienen a psiquiatría o a trabajo social y de nuevo se incrementa el seguimiento y se incrementa el tratamiento farmacológico posterior. Insisto, entre el 10-15% de estos niños menores de 14 años vienen sujetos a urgencias de pediatría. Y luego queda la joya de la corona, que es lo que nos tiene que hacer reflexionar y pensar y detenernos un poco. Cuando uno analiza los intentos de suicidio registrados en un servicio de urgencias de pediatría que atiende niños hasta los 14 años, y cuando uno hace la regresión binomial negativa, uno encuentra que en estos años se ha incrementado anualmente un 22% las consultas por intentos de suicidio en este grupo de pacientes, que son muy mayoritariamente chicas, que el 50% de ellas no ha cumplido los 13 años, que el 70% tiene un seguimiento previo y casi la mitad tratamiento farmacológico previo. Un 20% requiere ingreso en el hospital y no podría decir si no requeriría más. No lo sé, porque también hay que adaptar los sistemas que tiene si no hay capacidad para absorber en este momento a todos estos niños. Y como he dicho en los otros problemas psiquiátricos, pues un porcentaje, o sea, el porcentaje de niños que siguen con seguimiento posterior y tratamiento farmacológico posterior, pues también es incrementa. Hemos pasado de ver un intento de suicidio, le podemos poner el nombre que queramos, porque el otro día tuvimos una discusión, que si autolesión, si me da igual. Me da igual que le pongamos autolesión, que le pongamos gesto suicida, le pongamos ideación. Una familia o un niño acude a urgencias de pediatría porque se ha querido hacer daño. ¿Sí? Y en ocasiones, a pesar de que el intento de suicidio en la infancia es raro que se consuma, se puede consumar y además se relaciona de forma brutal con mayor tasa de patología psiquiátrica posterior y de intento de suicidio posterior. Es evidente, ¿no? En 2016, un episodio cada 2 meses. En 2024, un episodio cada 2 semanas. Y parafraseando una expresión que hacen los psiquiatras de nuestro hospital, antes no veníamos nunca por aquí y ahora estamos todo el día aquí. Esa es la realidad que estamos viviendo en este momento. Entonces, y concluyo ya porque supongo que habrá preguntas y habrá comentarios que serán más interesantes de lo que estoy exponiendo. ¿Qué podemos decir? Que hay una creciente demanda por patología psiquiátrica en urgencias de pediatría.
que esta demanda, este incremento, se inició antes de la pandemia por el SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 puede ser un catalizador, pero no es la causa de esto. No, esto empezó antes de la pandemia. Y esto plantea retos asistenciales relevantes. Sí, sí, porque y retos sociales relevantes. Porque por un lado, uno tiene que decir, bueno, tenemos que ver si verdaderamente estamos capacitados para manejar adecuadamente a estos niños, y ahí incluyo los profesionales, incluyo las instalaciones, incluyo los recursos. Hay muchas cosas que se tienen que analizar y eso es muy importante, pero por otro lado, pues igual algún momento alguien tendrá que pensar que igual hay que intentar ver por qué están viniendo tantos niños a urgencias de pediatría e intentar, pues, intentar solucionar este problema a raíz y no poner un tratamiento posterior, ¿no? Es decir, hay una necesidad urgente de articular medidas que garanticen una atención de calidad a estos niños, adolescentes y sus familias. Y cuando, esta es una cosa, es una investigación que esta mañana hemos terminado el paper y mañana es cuando vamos a enviarlo, a ver si nos lo aceptan en una revista científica, no es de pediatría. Muchas veces cuando uno manda una publicación, dice que hacen falta más datos que corroboren lo que hemos encontrado. Pues en este caso no. En este caso no hace nada, no hace falta nada más. En este caso lo único que hace falta es detenerse un poco, analizar la situación e intentar poner recursos para ayudar a estas familias cuando vienen urgencias y también intentar elaborar estrategias que disminuyan este problema. Porque en una sociedad tan avanzada como las sociedades europeas, donde la gente viene a nuestros países arriesgando la vida en barcos, atravesando montañas. La gente hace unas cosas terribles, terribles para conseguir llegar aquí y mucha gente muere en el camino. ¿eh? Pues hay que pensar que un segmento de nuestra población está pidiendo ayuda y estos chavales están pidiendo ayuda. Y lo honrado por nuestra parte sería detenerse e intentar, pues, solucionar este problema lo posible. Y con esto yo me abro a las preguntas que me queráis hacer y yo intentaré responder lo que pueda. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Andy, por la ponencia. Para todos los que tenemos hijos, se queda uno con el cuerpo ahí un poquito cortado, pero bueno. No sé si hay alguna duda, algún comentario que queráis hacer. Y se lo trasladamos al doctor Mintegui. A ver si alguien se anima. Yo no sé Sigue si alguien entrando quiere comentar gente. alguna experiencia que tenga en su hospital o en los centros asistenciales que donde estén trabajando. Pregunta María del Carmen Bento, dice si le gustaría saber si existe, si consiguen encontrar una relación con las redes sociales. Pues bueno, te agradezco muchísimo la pregunta y además es la pregunta que te hace todo el mundo. Y me acuerdo cuando inauguramos el Congreso de Urgencias de Pediatría en Bilbao, que fue esto monopolizó prácticamente toda la rueda de prensa, ¿no? Y yo lo que digo es que tenemos que ser muy cautos. Nosotros levantamos la bandera roja. Nosotros hemos encontrado esto, pero nosotros no somos expertos en educación, no somos tampoco expertos en desarrollo y tampoco expertos en redes sociales. Mucha gente relaciona esto con las nuevas tecnologías y las redes sociales. Y es posible que tengan razón. No lo sé. No lo sé. Pero lo que sí creo es que para establecer esa relación tienen que juntarse agentes que sean expertos en estas cosas y también preguntar a los chavales. O sea, eso también lo tengo muy claro. Entonces, nosotros decir, como pediatras de urgencias, que esto tiene relación con la proliferación de las redes sociales o con la accesibilidad que tienen hoy en día los chavales o cualquiera o un montón de cosas, eso no lo podemos decir. Y hay gente en la literatura que lo defiende, pero nosotros establecer que eso está siendo causado por las redes sociales, no lo podemos decir, no en absoluto.
Mira, comenta la misma persona que hacía la pregunta, dice que en estudios que han hecho en Coimbra hubo una relación directa entre síntomas internalizantes y las redes. Vamos a ver, nosotros cada vez que hay, como pediatra de urgencias, cada vez que aparece una cosa en las redes, estos retos virales y todas estas historias que aparecen, inmediatamente acuden a la urgencia de pediatría. Eso es así. O sea que estamos muy acostumbrados a eso. Ahora bien, eh, yo lo que digo es, esto tiene que ser analizado por gente que tenga conocimiento verdadero, ¿eh? Y luego, claro, y establecer si es una relación causal. Si hay una relación causal, pues habrá que tratarlo. También digo que esto es mucho más difícil con todo el respeto hacia el COVID, que establecer la vacuna del COVID, ¿eh? Eso es mucho más difícil, porque ahí estaba muy claro cuál es el enemigo y aunque tecnológicamente fuera difícil hacerlo y hubiera millones de muertos, que es lo que pasó, esto es mucho más complicado, esto es muchísimo más complicado. Ha habido países, yo recuerdo y siempre comento la anécdota no, lo que pasó en Islandia hace unos años. En Islandia había un problema brutal, brutal de alcoholismo juvenil y de un problema de tiempo libre brutal. Hice una acción a nivel global del territorio, liderada por el gobierno y con un acuerdo social entre todos, porque aquí no hay partidos, aquí estamos todos juntos, para intentar impulsar el deporte, el fútbol. Bueno, total, Islandia en un campeonato, si fue de Eurocopa, no sé de qué, llegó hasta cuartos de final, cosa que era una cosa impensable unos años antes. Pero eso se acompañó de una disminución brutal de las intoxicaciones etílicas, del consumo de etanol, etcétera, etcétera. Entonces dices, bueno, y fue una cosa pues novedosa, inteligente, valiente, y cosas que tiene que hacer un gobierno apoyado por parte de todo el mundo, ¿no? Entonces, dices, aquí que nosotros no somos Islandia, pero es verdad que hay un problema muy importante. Entonces dices, bueno, ¿son las redes sociales las que están acompañando esto o son lo que fuera? Pues no lo sé. Pero entonces habrá que hacer algo y habrá que estudiarlo y habrá que regularlo. Es así. Eso es lo que hay que hacer. Nosotros lo que podemos hacer es levantar la bandera roja. No podemos contentarnos. Yo me acuerdo que me decía un pediatra en un hospital norteamericano que decía, bueno, tendréis que construir plantas de psiquiatría, o sea, plantas específicas para patología psiquiátrica, porque tenéis que tener no sé cuántas camas. Totalmente de acuerdo. Pero el objetivo no es ese, el objetivo es que no vengan. Entonces, claro que hay que hacer eso. Claro que nuestro hospital tiene que tener camas para patología psiquiátrica en la infancia, por supuesto. Claro que tiene que haber más profesionales, porque claro, tiene que haber más profesionales que los atiendan a estos niños, por supuesto. Pero tiene que haber otros profesionales que analicen esto. Para eso hay sociólogos, hay psicólogos, que tendrán que analizar esto y decir, oye, la causa de esto es esto, ¿cómo se puede mejorar esto? Es así. Santi, cuando comentas que esto viene antes del COVID, más o menos, de acuerdo a vuestros datos, ¿desde qué años cuando empieza a despuntar? Nosotros vimos un incremento, o sea, no lo habíamos visto. O sea, lo vimos cuando analizamos los datos, porque al principio era un incremento más discreto, pero esto empezó a incrementarse en el año 2018-2019 en nuestro medio. Entonces, Mm. ahí no había COVID. Entonces, el COVID, claro que disparó todo, pero claro, también uno piensa que cuando pasa el COVID, como los intentos de suicidio o las intoxicaciones con fin suicida, dijimos, pues pasará el COVID y se acabó. Y nuestra sorpresa es brutal cuando vemos cómo eso se ha quedado estabilizado. Es decir, los intentos de suicidio en el registro que tenemos multicéntrico está estabilizado, ya se ha quedado. Entonces, un problema que tenemos es que uno ya lo da por normal y esto no es normal. Lo que tenemos que pensar los pediatras, los profesionales sanitarios, es que esto no es normal. No es normal que un niño de 12 años se tome 15 pastillas de ibuprofeno y afortunadamente es ibuprofeno y no es un antidepresivo, pues entonces se va a morir. Eso es lo que no podemos aceptar. Entonces, eso viene de antes y no ha desaparecido con el COVID. Porque si alguien me dice que hemos cambiado nuestras prácticas sociales después del COVID, pues no, porque es verdad que igual podemos ser un poquito más cuidadosos, o en ocasiones hay algunas personas que ponen mascarillas, lo que fuera. Pero estamos teniendo una organización de vida muy similar a la que había antes de la pandemia. Entonces, esto empezó antes de la pandemia y sigue después de la pandemia. La pandemia está en el medio. ¿Ha podido catalizar esto? Puede ser, pero no podemos decir que sea la causa, porque además, si no, se habría terminado ya y no se ha terminado. Muy bien, no sé si hay alguna otra duda del público que queráis comentar, alguna experiencia personal.
No sé si hay alguien, algún psiquiatra, porque hemos hecho extensible también la ponencia a otros colectivos que les podría ser de interés. Mira, Natalia Ramírez dice, buenas tardes, muchas gracias por la preocupación en este tema. Como pediatras de urgencias, ¿qué más podemos hacer aparte de estabilizar al paciente y referirle a los servicios de psiquiatría? Pues mira, yo creo que sí. O sea, lo primero es estabilizar, eso por supuesto, por supuesto. Pero yo, y esto es una opinión personal, ¿eh? Esto es una opinión personal, yo creo que tenemos que formarnos más en psiquiatría infantil. O sea, yo creo que psiquiatría infantil tiene que ser una rotación obligatoria para los pediatras y tiene que ser una rotación obligatoria hoy en día para los pediatras de urgencias. Porque hay cosas que tenemos que saber hacer. Yo pongo otro ejemplo. Yo cuando hice el MIR nos suturábamos, no reparábamos fracturas, no sedábamos, había muchísimas cosas que no hacíamos. Y hay sitios donde se siguen sin hacer, donde viene un traumatismo craneal y lo ve el neurocirujano, o que viene una herida y lo ve el traumatólogo. En este momento nosotros en nuestro servicio de urgencias todo eso lo estamos haciendo. ¿Eh? Entonces dices, ¿no podemos avanzar un poco más o estar un poquito más formados en esto? Yo creo que sí. Pero hasta que estés más formado, lo que tienes que garantizar es que a ese niño, un niño que acude, porque a veces se trivializa y dice, bueno, ¿y para qué ha venido aquí? Hombre, cuando una persona toma la decisión, por ejemplo, por un intento de suicidio o por una crisis de ansiedad de llegar a un servicio de urgencias de pediatría, es que la cosa está mal, pero de verdad. Entonces uno tiene que garantizar o facilitar que ese niño sea evaluado por un profesional de salud mental. ¿Qué es lo que pasa? Que no todo el mundo tiene psiquiatras de guardia, no todo el mundo tiene psicólogos accesibles, entonces eso es lo que tenemos que conseguir. ¿Eh? Y como dice, yo he estado con la psiquiatría infantil de nuestro hospital, que es única, es una psiquiatría infantil, ¿no? Y de guardia están los psiquiatras generales. Dice, por fin parece que va a venir otro. Digo, es que hace falta unos cuantos más, porque si no, no se puede llegar, es imposible, no se puede llegar. Entonces uno tiene que garantizar de alguna forma que, primero, que la familia está entendiendo lo que está pasando y que la familia va a utilizar un recurso de salud mental. Porque esto no es, porque también puede pensar, no vamos a intentar quitar hierro, no, 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 no. Y luego hay que ponerse un poco en el lugar de la familia. La familia cuando pasa esto y viene a urgencias de pediatría, en la primera ocasión, al llegar a casa no sabe qué hacer, no sabe cómo comportarse, porque se ha roto también esa confianza, ese clima que tenía esa familia antes de pasar esto. Deja a las familias totalmente descolocadas. Entonces, claro, el ayudarles en ese momento es muy importante. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que a veces en urgencias estás hasta arriba. ¿Eh? Y entonces, pues bueno, pues cuando dices, pues mira, tengo una meningitis, un asma grave, una neumonía, no sé qué, ya, pero esto también es muy importante. Pues y esto requiere tiempo, esto requiere mucho tiempo. Santi, perdona, cuando se da de alta a estos pacientes que entran por urgencias, entiendo que se activa un protocolo de seguimiento ya por parte de psiquiatría. Sí, Eh, sí, ¿Incluye a las familias también esto? claro, sí, sí, no, no, cuando el seguimiento no puede ser, estamos hablando de niños. O sea, el niño tiene que ir, pero es que las familias necesitan ayuda. Es que tú tienes una hija de 12 años que se ha tomado no sé cuántas pastillas y tú no tenías conocimiento de nada, de la pregunta que te voy a decir, ¿ahora qué hago yo en casa? ¿Qué hago yo en casa? ¿No? Y no digo nada, pues una crisis de agresividad, una crisis de ansiedad. Hombre, esto requiere mucha ayuda. Cuando vienes un niño con una neumonía, pues hombre, tú tienes que explicar que tienes que vigilar, que tienes que que tienes que no sé cuál. Pero las cosas son bastante más sencillas de explicar. Esto es más complejo, porque uno tiene que saber cómo me comporto en casa. Eso no es fácil. Y yo por eso digo que también tenemos que estar más formados nosotros y luego, pues bueno, pues también garantizar que estas familias vayan a un sitio donde les puedan ayudar. Claro, no, no es solo una cosa solamente de los niños en absoluto. No, no. ¿Te puedo hacer otra pregunta, Santi? Sí, sí. Cuando has puesto los motivos de consulta, que había el grueso era por ansiedad, me llamaba la atención que yo esperaba que hubiera un número más alto, por ejemplo, también por trastornos de la alimentación, que hace unos años me parecería que sería una causa mayor y me ha parecido pocos los que había ahora. Pues sí, pues que además eso choca y eso lo tenemos escrito en la publicación porque en muchos sitios se han incrementado los trastornos de alimentación, probablemente porque también atienden chavales más mayores, pero en nuestro medio no. Y también puede ser porque ha habido acciones específicas en nuestro entorno para que esos trastornos sean vehiculizados. Pero está claro, nosotros no hemos visto un incremento en absoluto, en absoluto. Los trastornos de alimentación, anorexia, eso no hemos visto incremento. Hemos visto un incremento clarísimo en las crisis de ansiedad, más importante aún de trastornos de agresividad o crisis de agresividad,
y luego intento de suicidio, pero no trastornos de alimentación. Está referido en la literatura, pero no lo hemos visto en urgencias de pediatría. En nuestro medio no. Y la última, que estoy aquí a lo mejor acaparando las dudas, pero como veo que no se animan, me aprovecho. Toda la parte psiquiátrica que pueda debutar después del consumo de drogas, ¿lo tenéis también de alguna forma monitorizado o No, estudiado? porque no podemos hacerlo y porque además habitualmente eso empieza un poquito más tarde. Eso empieza Que un son poquito más más, tarde. ya no son tan pediátricos a lo mejor Para el nosotros, paciente, ¿no? intoxicaciones, por ejemplo, o sea, con fin recreacional, con alcohol y droga ilegal, sí vemos, pero son chavales, o tenemos algún niño de 11 12 años, pero al final habitualmente son chavales de 13 años, entonces luego eso no vemos nosotros. Eso ven, claro, el día que pasemos nosotros a 18 años, que es lo normal, porque la mayoría de urgencias pediátricas en Europa se ve hasta los 18 años, entonces seguiremos viendo eso es evidente, pero nosotros de momento no lo estamos viendo. Muy bien, pues no sé si alguien más tiene alguna duda y si no, pues lo dejaríamos aquí. Vale. A ver si alguien más se anima. Y si no, si alguien quiere mandar alguna cosa por privado, manda y yo si puedo le respondo. No hay ningún problema, ¿eh? Muy bien, bueno, pues si nadie más anima, nada, lo de siempre, muchas gracias Santi, súper interesante, es un tema un poquito delicado y bueno, pues lo comentabas, ¿no? Un poco triste, ¿no? Pero bueno, pues los estudios obviamente sirven para poder tomar también cartas en el asunto y que toda la sociedad esté preparada y pueda actuar en consecuencia, así que, pues lo dicho, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Y nada, ya sabéis los que sois alumnos del máster que esta ponencia quedará grabada para que la podáis ver cuando queráis. Y lo dicho, nos vemos en la próxima masterclass. Gracias. Muy bien, muchas Gracias. gracias a todos. Buenas tardes. Adiós.